Último WOD de los Warmacross Gym Open. Hoy se decide el ganador. Hola Warmers, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de War Machinso. Aquí estamos en las instalaciones de Accel Gymnastics en California para presentaros el último WOD de los Warmacross Gym Open. Hoy se va a decidir quién es el Warmer más completo. A continuación os voy a presentar el WOD especificando qué es lo que se considera una repetición válida o no. Os voy a enseñar la versión estricta y la versión escalada y después le voy a meter con dos cojones y voy a hacer yo el circuito a ver qué tiempo registro. Vamos a por ello. Vamos a por el primer ejercicio de este tercer y último WOD de los Warmacross Gym Open. Vamos a necesitar unas paralelas, lo vamos a colocar en la posición de apoyo, con lo cual las paralelas deben ser ligeramente altas, y desde aquí voy a L-sit, frog, to handstand. De nuevo, L-sit, frog, to handstand. Y así sucesivamente hasta completar las repeticiones que voy a explicar después con la metodología del WOD. ¿Cuál es la versión escalada de este ejercicio? Si no puedes hacerlo de manera estricta, como acabo de especificar, esta es la versión escalada. Te colocas en posición de apoyo y desde aquí subo a L-sit, frog, handstand con brazos doblados. De nuevo, bajo, L-sit, frog, handstand con brazos doblados. Siempre, tanto en la versión estricta como en la versión escalada, la cadera y los pies tienen que estar encima de los codos. Si quedan por detrás de los codos no se contará como repetición. Y L-sit, las piernas tienen que subir por encima de las paralelas. No hay que aguantarlas, simplemente piernas suben por encima de las paralelas, doblo rodillas, doblo codos, cadera y pies por encima de los codos. Y ahí, si hago la versión estricta, iré a handstand. Si hago la versión escalada, volveré a bajar a L-sit. Ese es el primer ejercicio. Pasamos al segundo ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio de este WOD en la versión estricta. Vamos a necesitar unas anillas ligeramente altas de tal manera que cuando nos colguemos y flexionemos los brazos, los pies no nos toquen el suelo. Desde aquí, barbilla a la altura de las manos, extensión, barbilla a la altura de manos, extensión. Cuando flexiono los brazos, la barbilla debe quedar a la altura de las manos. Cuando llevo los pies hacia adelante y extiendo los brazos, la cadera tiene que estar extendida y la punta de los pies por encima de la horizontal. De esta manera es como se va a contar cada una de las repeticiones válidas. Cuando flexiono codos, barbilla a la altura de las manos. Cuando extiendo codos, cadera extendida, pies por encima de la horizontal. ¿Qué pasa si no puedo hacer este ejercicio en versiones estricta? Pues os voy a explicar la versión escalada de este segundo ejercicio. Pues vamos a realizar el mismo ejercicio en una barra y con una goma en los pies, de tal manera que de esta manera, barbilla, altura de manos, extiendo el frente, barbilla, altura de manos, extiendo el frente. Igual que la versión estricta, pero en versión escalada, con goma y en barra. Y cada repetición se va a medir con cuando flexiono brazos, barbilla a la altura de las manos, cuando extiendo brazos, cadera completamente extendida y pies por encima de la horizontal. Esta sería la versión escalada del segundo ejercicio, así que pasamos al tercer y penúltimo ejercicio de este WOD. En el siguiente ejercicio, tanto la versión estricta como la versión escalada va a ser exactamente la misma. Lo vamos a colocar en el suelo. Desde esta posición voy a rodar atrás, me levanto con una pierna, salto y cambio. Rodo atrás, me levanto con una pierna, salto y cambio. Partir desde posición de pie, rodar atrás, levantarme con la pierna derecha, saltar y cambiar, rodar atrás, levantarme con la pierna izquierda, saltar y cambiar, es una repetición. Vamos a hacer 5 repeticiones. Misma versión estricta que versión escalada en este tercer ejercicio. Vamos a por el cuarto y último ejercicio del WOD. En este cuarto y último ejercicio, en versión estricta, nos vamos a colgar de una barra sin que los pies nos toquen el suelo. Desde aquí, pies tocan la barra, cadera toca la barra, volteo atrás al apoyo, vuelvo a colgarme. Y de nuevo, pies tocan la barra, cadera toca la barra, volteo atrás, extiendo brazos y vuelvo a colgarme. Esta sería la versión estricta de este cuarto ejercicio. Pies tocan barra, cadera toca barra, ruedo atrás al apoyo y vuelvo a colgarme. ¿Cuál sería la versión escalada
de este cuarto ejercicio. Me cuelgo en la barra y desde aquí, pies tocan barra, cadera toca barra y vuelvo a bajar. De nuevo, pies tocan barra, cadera toca barra y vuelvo a bajar. Y así sucesivamente hasta completar las repeticiones que voy a explicar ahora con la metodología de este tercer y último WOD de los World Macro Gym Open. La metodología de este WOD va a ser muy sencilla. Vamos a hacer 5 repeticiones de cada uno de los ejercicios durante 10 minutos intentando dar el máximo número de vueltas posibles. Primer ejercicio, 5 repeticiones, L-sit, frog press to handstand o L-sit, frog press to handstand con brazos flexionados. Segundo ejercicio, 5 repeticiones de bilos en anillas o 5 repeticiones de bilos en barra con goma. Tercer ejercicio, 5 repeticiones de rodar atrás, levantarme con una pierna, salto y cambio. Y por último, cuarto ejercicio, 5 repeticiones de pies a la barra, cadera a la barra, rodar atrás y volver a colgarme, o 5 repeticiones de pies a la barra, cadera a la barra y volver a colgarme. Así durante 10 minutos, lo más rápido que podamos, dando el máximo número de vueltas posible, con lo cual al final me enviaréis un mail a worldmacrogymopen@gmail.com con el vídeo completo, vuestro nombre completo, vuestras redes sociales, si lo habéis hecho de manera estricta o escalada, y el número de vueltas que habéis dado al circuito. Supongamos que hacéis 3 vueltas y media. Me pondríais 3 vueltas y en la última media me especificáis el número de repeticiones que habéis hecho de cada uno de los ejercicios. Fácil y claro, ¿no? Vamos a por ello. 3, 2, 1, vamos. Joder, tus bíceps. Joder. Tiempo. 10 minutos. Hostia. 10 minutos. En mi caso, el registro sería, yo enviaría en el mail 4 vueltas completas más L-sit, frog to handstand, 5 repeticiones. Ese es mi registro. Enviarlo a worldmacrogymopen@gmail.com, vuestro nombre completo, vuestra red social, si lo habéis hecho estricto o escalado, y debajo vuestro registro. En 10 minutos, ¿cuántas vueltas habéis dado? Aquí os dejo mi registro. 4 vueltas más 5 L-sit, frog press to handstand. Suerte. Hostia puta. We'll be right back.